regenerativo, ¿verdad? Y dijimos que con ese ciclo se podría, si es que se llevara a efecto, conseguir un resultado igual que el del ciclo de Carnot, es decir, un rendimiento igual que el del ciclo de Carnot. Pero también mencionamos de que eso demanda que la máquina de expansión y la máquina de compresión actúen simultáneamente como intercambiadores de calor, lo cual en este momento en la actualidad no es factible. Entonces, a fin de hacer un aprovechamiento de este concepto de regeneración, lo que se hace es que en medio de la expansión y en medio de la compresión, los fluidos sean enviados a un intercambiador de calor que permita la transmisión de calor que plantea el ciclo regenerativo. Y lo último que estuvimos conversando fue acerca de los distintos tipos de intercambiadores de calor que podrían ser utilizados en estas instalaciones. Así hablamos de el intercambiador de calor más sencillo, más barato, por supuesto, de contacto directo, y el otro un poco más sofisticado, que se conoce con el nombre de intercambiador de calor de pared. Bueno, de todo lo que he dicho, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Nada. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es mostrar una primera alternativa de aplicar el concepto de regeneración usando un intercambiador de calor de contacto directo. Entonces, ¿cómo se plantea la cosa? Se deja que el vapor que está pasando por la turbina se expanda hasta una cierta presión intermedia y luego se hace una extracción del fluido de la turbina y este vapor extraído, que es una parte de lo que está circulando por la turbina, se lo envía a un dispositivo de intercambio de calor. Este es el intercambiador de calor. Por ese intercambiador de calor también tiene que pasar, lógicamente, el líquido que se está comprimiendo. De esta manera, este intercambiador de calor está operando a una cierta presión intermedia, mientras que esto es P sub 0 y esto es P sub 1. Como el líquido enviado por la bomba solamente se comprime hasta la presión intermedia, para que lo que resulte del intercambiador de calor pueda volver a la caldera, requiere de otro paso de bombeo que permite entonces que el fluido retorne nuevamente a la caldera, con lo cual se cumple el ciclo.
Llamémosle a esta bomba 1, a esta bomba 2. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, consulta sobre lo que estoy planteando, o está claro. Está claro, ingeniero. Ya. Fíjese que estoy marcando para el estado del vapor que sale del hogar, de la caldera, después de pasar por el recalentador, ese estado que lo consideramos con la máxima temperatura admisible, ¿no? Digamos que son los 400 grados, creo, ¿no? Que planteamos en los casos anteriores. Entonces el vapor recalentado ingresa a la turbina y se expande hasta la determinada presión intermedia. En ese momento una parte se extrae, llamémosle 6, a esa parte que se extrae, y el resto que no es extraído continúa su expansión en la turbina hasta generar el estado de salida 3. Luego 3, que puede ser una mezcla de líquido y vapor, pasa por el condensador y se convierte con seguridad en líquido saturado 4', que será bombeado hasta el estado 5 a la presión intermedia, y entonces 5 y 6 se ponen en contacto íntimo, contacto directo en el intercambiador de calor, se transfiere en calor, digamos, se transfiere calor de la corriente 6 a la corriente 5, y el resultado a la salida será el fluido en una condición que la vamos a identificar como 7, que luego del bombeo en la segunda bomba asume la presión P1 en el estado 8, condición en la que retorna el líquido comprimido a la caldera. Fíjense que, simplemente para aclarar la cosa, si se considera a la turbina como un sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema va a ser? Pues Abierto. abierto. ¿Cuántas entradas tiene? Una. Una Dos. entrada, una salida. Una salida. Una entrada y 2 salidas. Entonces, cuando uno quiera escribir los balances, ya sabe, pues, ¿no? Sistema F con una entrada y 2 salidas. Si nos remitimos al intercambiador de calor como sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? Abierto. Abierto. También es abierto. ¿Cuántas entradas? 2 entradas y una salida. 2 entradas y una salida. Bueno, la cosa está clara, no tiene mayor complicación. Entonces, en procura de tener, digamos, una conclusión acerca de que este planteamiento que estamos haciendo provoca una mejora en la instalación, entonces tenemos que seguir el curso, el mismo procedimiento que hemos hecho en casos anteriores. Y el primer paso siempre va a consistir en dibujar el ciclo en el diagrama TS, el cual nos va a dejar de manera muy explícita, digamos, todo lo que ocurra en el ciclo. Para eso, entonces, tengo que habilitar 3 niveles de presión o de temperatura, como son la presión P1,
la presión intermedia y la presión P0, presión del condensador, con su correspondiente temperatura. Comenzaremos por el vapor que ingresa a la turbina, que se trata de 2 doble prima, vapor recalentado. Y entonces, en una primera etapa en la turbina, este vapor se expande hasta la condición de presión intermedia, generándose el estado 6. De este fluido en el estado 6, una parte es la que sale por acá y el saldo continúa su expansión hasta salir de la turbina en el estado 3. Entonces, ese 6 que no es extraído continúa su expansión hasta la condición 3, que corresponde a la presión del condensador. Este fluido en la condición 3, cuando pasa por el condensador, se convierte en líquido saturado, por lo menos líquido saturado, que lo estamos identificando con el número 4. Y entonces, este líquido saturado 4 en la primera bomba se comprime hasta la presión intermedia, generando el estado 5. Y en el intercambiador de calor, 5, que es líquido subenfriado, y 6, que de acuerdo con el dibujo sería una mezcla líquido-vapor, se ponen en contacto, asunto que lo voy a representar así, y generan como consecuencia de su mezclado el estado de salida 7. Estamos, fíjense, planteando que en el intercambiador de calor, el líquido que salga, que es precalentado para devolvérselo a la caldera, salga en la máxima condición de temperatura, es decir, como líquido saturado. Si esto en la realidad no es así, no tiene, digamos, mayor problema, pues no. Entendemos de que el intercambiador de calor en el planteamiento teórico que estamos haciendo se aprovecha al máximo. Por eso es que la condición de salida la estamos planteando como una condición de líquido saturado en el estado 7. Y este líquido saturado luego en la segunda etapa de compresión, en la segunda bomba, va a quedar convertido en líquido subenfriado 8 y en esta condición ingresa a la caldera, genera en principio el estado 1, luego el estado 2 y finalmente pasando por el recalentador el estado 2 doble prima. Quisiera saber si está claro todo lo que hemos planteado. Sí, ingeniero. Ok, entonces lo que debemos hacer ahora es el siguiente paso que hemos venido siguiendo la solución de los distintos casos que hemos planteado. El siguiente paso es plantear la cuantificación de lo que ocurre en los distintos lugares de la instalación. Entonces, como siempre, comenzamos con la turbina y vamos a identificar a qué será igual el trabajo mecánico de la turbina en su primera etapa. Estado 6 menos estado 2 prima. 2 prima menos estado 6. 2' menos estado
6. 6. Ok. Voy a anotar algo. Esto va a ser kilocalorías por cada kilogramo que pasa por la primera etapa. Después van a entender por qué razón estoy añadiendo ese numerito 1. ¿A qué será igual el trabajo de la turbina en la segunda etapa? Entropía en el estado 3 menos entropía en el estado 6. A ver. El estado 6. Estado 6 menos estado 3. Estado 6 menos estado 3. No sé si quedó anotado eso o no. No hay, no, se paraliza su pantalla. Ya. Ahora, estado 6 menos estado 3. Y acá también vamos a anotar kilocalorías por kilogramo que pasa por la segunda etapa. Entonces comentemos, ¿por qué le pongo el número 1 al primer kilogramo y el número 2 al segundo kilogramo? ¿Cuál es la razón de plantear las unidades así, en estos términos? Supongo que el flujo másico ya no va a ser igual, ingeniero. Sí, señor. Resulta que, y ya después lo vamos a ver en el planteamiento de los balances de masa y energía, el flujo másico que atraviesa la primera sección de la turbina es mayor que el flujo másico que atraviesa la segunda sección por la extracción que se ha hecho acá, ¿verdad? Es decir, menos cantidad por unidad de tiempo circula por la segunda parte de la turbina. Bueno, eso queda claro. Entonces, cuando yo quiera totalizar el trabajo producido por la turbina, ya no puedo hacer una suma simple como la hemos venido haciendo antes. ¿Entiende? Sí, ingeniero. Porque 1 kilogramo 1 no equivale a 1 kilogramo 2, sino equivale a menos de 1 kilogramo 2. Creo que eso está quedando claro. Y esto lo vamos a poner en práctica más adelante cuando escribamos otras ecuaciones. Bueno, el trabajo de la bomba 1, ¿qué va a ser igual? 4' menos 5'. 4' menos 5. Ya. Y entonces, otra vez acá, serían kilocalorías por cada kilogramo proveniente de la segunda sección de la turbina. Mientras que el trabajo consumido por la bomba 2, que va a ser igual a ¿qué? Estado 7. Estado 7 menos estado 8 será medido en kilocalorías por cada kilogramo que finalmente pasa por la caldera, por el recalentador y por la primera sección de la turbina. Si uno sigue, digamos, el sentido de circulación o la línea de circulación por acá, ¿no?
¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, esto no tiene mayor inconveniente. Luego nos faltaría determinar la cantidad de calor total que se suministra en la instalación para la ejecución de este ciclo que tenemos graficado acá, que sería el calor suministrado en la caldera más el calor del recalentamiento que lleva el fluido al estado 2'. Y entonces este valor será igual a la entalpía 2 menos la entalpía de 8, de lo que entra a la caldera, más la entalpía 2 doble prima menos la entalpía 2. Es decir, que al final, en realidad Q sub 1 va a ser igual a la entalpía 2 doble prima menos la entalpía 8. De tal manera que, si yo conozco los datos de presiones, P sub 1, presión intermedia y presión del condensador, P sub 0, entonces yo puedo inmediatamente establecer los valores de las entalpías que corresponden a los distintos estados y voy a tener cuantificadas estas cantidades. Si le pongo unidades acá a la cantidad de calor Q sub 1, tendría que escribir kilocalorías por kilogramo 1, ¿cierto? Sí. Bueno, una vez que conocemos estos valores, como no podemos hacer una suma simple, entonces es preferible que las cantidades las expresemos en función del tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que en lugar de que en la expresión de rendimiento trabajemos con datos de trabajo de la turbina, trabajo de la bomba, cantidad de calor que tenemos anotado acá en la pizarra, lo hagamos en términos de flujo. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de flujo de trabajo mecánico, ¿de qué estamos hablando en realidad? Potencia. De potencia. Y sabemos que la potencia es igual al producto del flujo másico por el trabajo específico, ¿no? Trabajo por unidad de masa. Y sabemos que la potencia térmica será igual al flujo másico por la cantidad de calor por kilogramo que pase por el sitio donde se intercambia calor. En realidad no debería haber anotado el 1, si quieren lo borramos para que quede esto como una formulación genérica. Entonces ya podemos escribir, y voy a anotar, trabajo o potencia de la turbina 1. ¿A qué va a ser igual? Al flujo másico 2. Flujo másico 2 doble prima por el trabajo de la turbina 1. Potencia de la turbina en su segunda etapa. ¿A qué va a ser igual? La masa en el estado 3. El flujo másico 3, que es el que pasa y sale de la segunda sección de la turbina, por de manera similar, potencia de la bomba 1. ¿A qué va a ser igual? Flujo másico del estado 3. Flujo másico 3 por trabajo de la bomba 1. Y potencia de la bomba 2, ¿a qué va a ser igual? Flujo másico 2', que es igual al flujo másico 8. Ya. Sería el flujo másico 7, que es igual al 8, que es igual al 2 doble prima, ¿no? Y vamos a anotar 2 doble prima para no mezclar tanto los números.
Y la cantidad de calor, bueno, ya la anotamos acá, lo vuelvo a repintar. Va a ser igual al flujo másico 2 doble prima por Q sub 1. Entonces podemos escribir una expresión de rendimiento que en realidad va a quedar definida como la potencia neta generada por la instalación dividida por la potencia térmica total suministrada o el flujo de calor total suministrado. Y entonces ahora sí, como la base de cálculo es el tiempo, todo va a quedar dado por unidad de tiempo, entonces podemos ya hacer una suma simple. ¿Qué vamos a sumar? Este valor que corresponde a la potencia de la turbina 1 más la potencia de la turbina 2 menos potencia de la bomba 1 más potencia de la bomba 2. Y todo esto deberá ser dividido por el flujo másico 2 doble prima por la cantidad de calor Q sub 1. Bien, este dato, este y este están definidos por los valores de entalpía que ya dijimos que quedan conocidos cuando se conocen las condiciones de presión o temperatura, o presión y temperatura. Lo que no sabemos son valores absolutos de los flujos másicos, ¿verdad? Pero resulta que acá este intercambiador de calor, que lo estamos denominando regenerador y que comúnmente se llama calentador de agua de contacto directo, en este caso particular, es el que me dice cuánto de 6 tengo que mezclar con 5 para que resulte 7. ¿Comprenden lo que digo? Sí. Observación de lo más. Entonces, la información acerca de una relación entre el flujo másico 6, por ejemplo, y el flujo másico 5, la voy a poder obtener a partir de los balances que yo pueda efectuar en el intercambiador de calor. Voy a tener que hacerme espacio para poder escribir dichos balances. Bueno, hasta ahí está todo entendido. ¿O alguien quiere consultar algo? Todo claro, ingeniero. Ok. Entonces, al ser un sistema, el intercambio de calor, un sistema abierto, considerado como estable, con dos entradas y una salida, entonces escribo en primer lugar la ecuación de continuidad, que me dice que el flujo másico 5 más el 6 tiene que ser igual al flujo másico 7. Y como este dispositivo no intercambia calor con el medio exterior ni trabajo mecánico, entonces la primera ley se reduce a un balance de entalpías, que escrito me va a decir que 5 por 5 más 6 por 6 va a ser igual a 7 por 7. ¿Qué vamos a obtener de acá, de este par de ecuaciones? Esta relación. Fíjese que yo puedo hacer esta simplificación en la expresión de rendimiento y acá voy a tener flujo másico 3 dividido por flujo másico 2 doble prima, lo mismo que acá, flujo másico 3 dividido por flujo másico 2 doble prima. Y debemos tener en cuenta que el flujo másico 3 es
como el flujo másico 4' como el flujo másico 5. Y que el flujo másico 2 doble prima es como el flujo másico 7. Por lo tanto, es cuestión de reemplazar las variables por sus equivalentes y entonces a partir de estas dos ecuaciones que hemos planteado, usted podrá determinar, por ejemplo, esta relación que será entre el flujo másico 3 y el flujo másico 2 prima, como decir flujo másico 5 dividido por flujo másico 7. Si quieren ponemos 5 dividido por 7 en lugar de este valor. Entonces, vamos a dejar planteado el siguiente ejercicio para que usted se entrene resolviéndolo y luego el próximo día me diga qué valor de rendimiento obtuvo, aunque todavía no me ha avisado del caso anterior. No sé si alguien terminó el ejercicio anterior. Era 39, ingeniero. Yo lo cambié. ¿Cuánto dio? ¿0,39? Sí, ingeniero. Ya, 39% entonces en el caso anterior. Ahora, haciendo un paréntesis, dejemos de lado esto y volvamos al caso anterior. ¿Cuánto fue el anterior al anterior? El de recalentamiento solamente era de un 44% y el de recalentamiento intermedio ya salió de 39%. Ya, entonces el 44% cuando la temperatura de recalentamiento alcanzaba algo así como 700 grados, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, pregunto, si estamos pensando que el recalentamiento es beneficioso, ¿por qué haciendo doble recalentamiento se nos cayó el rendimiento? Aunque lo acabo de decir de manera indirecta. La temperatura. Por la temperatura, ¿no? Porque hemos reducido el recalentamiento de los 700 y tantos grados a apenas 400, un poco menos, ¿no? Entonces, está muy claro, y esto lo debe tener presente siempre, de que mientras mayor sea la temperatura de la parte de alta temperatura de la instalación, mayor rendimiento se va a obtener. Mientras menos temperatura, pues el rendimiento será más bajo. Bueno, estos eran los comentarios que yo quería hacer cuando les solicité la vez pasada de que necesitábamos el resultado. Entonces tenemos una explicación de por qué ha disminuido, pero no ha disminuido tanto, a pesar de la disminución de temperatura casi a la mitad, justamente porque se hizo otro recalentamiento adicional al primer recalentamiento, es decir, un recalentamiento intermedio. Bueno, no sé si está comprendido el planteamiento que acabamos de hacer. Sí. Ok, entonces yo les dejo como ejercicio para que usted se entretenga el fin de semana de que calcule el rendimiento de esta misma instalación que estamos mirando en la pizarra con el dato de presión intermedia que usó antes para el recalentamiento intermedio, digamos, en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? No me acuerdo exactamente cuánto fue la presión. ¿6? Sí, 6. 6, ya. Entonces, con ese mismo dato de presión intermedia, el mismo dato de presión de caldera y de presión de condensador, usted entrénese calculando el rendimiento de esta instalación que opera con un calentador de agua de contacto directo. ¿Listo? ingeniero.
Está bien, ingeniero. Entonces el próximo día martes lo chequeamos y hacemos los comentarios que hagan falta. ¿Listo? Ingeniero, con la presión de, disculpe que lo interrumpa, con la presión intermedia de 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, estaba muy al filo borde. con el título de calidad. Ya, no importa, porque lo que nos interesa en este caso particular es poder comparar con lo anterior para saber si el asunto mejora o qué pasa, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. Ya, entonces no vamos a discutir el centavo. ¿Listo? Entendido, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Listo, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.